La lección que vamos a considerar en esta tarde está en pantalla. El tema es lícito y conveniente. El apóstol Pablo dedicó bastante espacio en esta primera carta a los Corintios para hacer entender a los hermanos la importancia de tener cuidado con la conciencia de los hermanos más débiles y no ser tropiezo para ellos. Y vamos a ver una lección más sobre el tema. Ya es lo último, hermanos, que vamos a considerar al respecto. Ya es la parte final del capítulo 10. Pero antes de entrar en esta parte final, quisiera, hermanos, citar una pequeña porción de un comentario de nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano Bill Reeves, sobre el capítulo 8 y versículo 13, cuando Pablo dijo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y quisiera citar esto, hermanos, porque quiero dejar en la mente de ustedes, antes de brincar a otro tema más, ¿verdad? El punto correcto, ¿verdad? En cuanto a este tema de la conciencia de los hermanos débiles, de lo que podemos y no podemos hacer, etcétera. Y me pareció muy interesante y yo estoy muy de acuerdo con lo que nuestro hermano escribió. Y él dice: algunos se valen de este versículo para afirmar que siempre que algún hermano se ofenda al ver que otros practiquen cierta cosa, los que la practican deben dejar de hacerlo para no lastimar los sentimientos del hermano, dice él. Tal afirmación ignora lo que Pablo está diciendo y se basa en la idea común de la palabra ofender, entre paréntesis, lastimar sentimientos. Dice nuestro hermano Bill Reeves: de esto no habla Pablo. Habla de hacer algo que induzca a otro a pecar al hacer él la misma cosa en violación de su conciencia. Ciertamente no habla de no hacer ciertas cosas que contradigan la opinión o el escrúpulo de algún hermano en el asunto. Las ideas peculiares de alguien no han de determinar las acciones de los demás. Los sentimientos personales de algún hermano no han de controlar a la iglesia local. A veces pasa que algún hermano quiere imponer cierto escrúpulo suyo. Se considera muy fuerte en la fe, pero por nada haría otra cosa. Dice, pone presión sobre los demás para que se conformen, porque si no, él se siente. Cita este pasaje para apoyarse, pero su caso no entra aquí. El caso aquí es de algún hermano débil que, si es estimulado a hacer algo que le prohíbe su conciencia, y al hacerlo peca y se pierde. Dice nuestro hermano Bill Reeves, hay una gran diferencia. Y es verdad, hermanos, y quiero aclarar esto para que no se piense, y es mi punto, no sé exactamente cómo todos han estado asimilando, discerniendo este tema, pero no quiero que se piense que la iglesia siempre debe estar sometida, por ejemplo, a los escrúpulos o a los caprichos de algunos cuantos que sean quisquillosos o sean legalistas en la iglesia local. De esto no trata la enseñanza del apóstol Pablo. Debe de haber siempre, pienso yo, hermanos, un equilibrio. Un equilibrio. Debemos aprender a juzgar cada situación en particular que se suscita en la iglesia. Debemos aprender a juzgar cada argumento que los hermanos dan. Debemos aprender a juzgar también, hermanos, cada punto de vista de los hermanos. Siempre, porque siempre van a surgir cositas por ahí diferentes y a alguien tal vez por ahí haga un comentario que no le parece, ¿verdad? De algo que se hace, etcétera. Escuchar, ¿sí? Oír el argumento, oír con atención cuál es el punto de vista y hasta dónde, ¿verdad? Es simplemente un capricho o hasta dónde en verdad ese hermano está siendo estimulado a hacer algo, ¿sí? A practicar algo que va a ser pecado para él por violar su conciencia. Cada situación se debe de analizar muy a detallemente. No porque alguien, hermanos, difiere
quiere decir que tenemos siempre que hacer todo lo que ese hermano dice para que no se ofenda, para que no se sienta, para no herir sus sentimientos. Pero por otro lado, hermanos, tampoco podemos decir, pues a mí no me interesa lo que el hermano piense. La hermana dice esto, pero no me interesa, que le haga como quiera, ¿verdad? Que madure. Tampoco podemos hablar así, tampoco a la ligera. Tenemos que discernir muy bien el asunto y tratarlo con mucho cuidado. No queremos que ningún alma se pierda. Tampoco vamos a estar sometidos, ¿verdad?, siempre al escrúpulo de algún hermano inmaduro o débil. ¿Sí? Hacer las cosas siempre, hermano, con mucho cuidado en cuanto a este tema de lo que el apóstol Pablo está tratando aquí. Ahora, vamos viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo ahora en la parte final del capítulo 10, él habla de que la libertad de los cristianos tiene límites. Tiene límites. Dice, hermanos, la Escritura en el capítulo 10, versículo 23 de la primera carta a los Corintios. Dice así la palabra de Dios. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A veces pensamos que cualquier asunto que podamos tratar puede ser colocado en una de estas dos clasificaciones: correcto o incorrecto. Y a veces pensamos que simplemente hay estas dos líneas de pensamientos, pero la vida cristiana es mucho más compleja que eso a la hora de discernir y de juzgar. No es simplemente, hermanos, decir está bien o está mal. Hay muchos detalles, muchos factores que entran a la hora de discernir si algo podemos o no podemos hacerlo. Alguna práctica pudiera ser inocente, lícita, en un contexto. Pero también esa misma práctica puede ser llena de culpa y pecaminosa en otro contexto. ¿Sí? Las circunstancias del asunto son muy importantes. El entorno, el ambiente, las personas que nos rodean. Y comer carne que había sido sacrificada a los ídolos era una de esas cosas. Que en un entorno, hermanos, puede ser algo totalmente inocente y sin ningún problema, pero en otro entorno diferente, ahí sí, era malo. El punto de Pablo es no abusar de cosas de las cuales podemos tener libertades, derechos, que aparentemente no tienen nada de malo y no hay problema en hacerlo. Tener cuidado con las circunstancias y no abusar de esa libertad. Hay otras consideraciones, hermanos, aparte de nuestra libertad que siempre debemos estar tomando en cuenta. Solo porque algo es permitido, dice Pablo, no significa que sea conveniente, o que sea benéfico, o que sea edificante, o que contribuya al progreso espiritual de otros. No necesariamente es así. A veces algo lícito puede también contribuir a la caída y la perdición de algún hermano o de alguna persona si no tenemos cuidado y no actuamos con prudencia. Puede ser que alguien se pierda, puede ser que alguien se debilite, puede ser que alguien reniegue del evangelio, no quiera saber nada de las cosas de Dios por hacer algo lícito, por ejercer un derecho. Y no queremos que ese tipo de cosas lleguen a suceder. La prioridad de los cristianos no debe ser siempre nuestro propio bien, nuestro propio prestigio, nuestro propio beneficio. Hermanos, para nosotros debe ser mucho más importante buscar la ventaja, el bienestar y el crecimiento espiritual de los demás, de aquellos que nos rodean. Dice en el versículo siguiente el apóstol Pablo, en el 25 y 26, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Sí, en aquellos tiempos, como hemos comentado, ¿verdad? Se ofrecían a veces en sacrificio animales de diferentes tipos, y el excedente de esa carne se vendía al público, se ponía en las carnicerías y la gente la compraba.
Y dice el apóstol Pablo que si algún hermano iba a la carnicería a comprar algo de carne, que no estaba obligado a preguntar al comerciante si esa carne había sido sacrificada a los ídolos. No. Él no tenía que estar indagando de dónde vino, de dónde procede. Dice, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tú come tranquilamente. Sin embargo, la carne en sí misma, pues no era afectada en ninguna manera por el hecho de haber sido ofrecida, hermanos, en un sacrificio pagano. La carne seguía siendo carne. No cambiaba su constitución física. No le afectaba en nada a la carne. Seguía siendo la misma. Y la lealtad o la fidelidad a Cristo tampoco era comprometida por haber comido esa carne. No era así. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo? Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él mismo está dando aquí el argumento, la respuesta. Esos alimentos han sido provistos por el Señor como bendición. Dios, hermanos, es el que nos da la comida. Y Él los ha dispuesto para nuestro uso y para nuestro beneficio. La carne, el pescado, los frutos, los vegetales, todos los alimentos que en esta tierra se producen son del Señor. No son de los ídolos. Y son para nuestro uso. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, dice el apóstol Pablo, no hay ningún problema en comerlos. Carne es carne. ¿Sí? Tú ve a la carnicería, no sabes de dónde provino la carne, pero tú no preguntes, tú cómprala y cómela. Que tu conciencia no te lastime, no te redarguya, ni estés haciendo un proceso de investigación a ver quién la trajo y de dónde la trajo y cuándo la trajo y nada de eso. Compra y come. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el apóstol Pablo. Pero luego continúa en el versículo 27 y dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed. Y dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y ahora pasa el apóstol Pablo de la carnicería a un segundo ejemplo, alguna situación diferente. En este caso en particular, ¿verdad? Alguien nos invita a comer a una casa. Lo que era cierto para la carne comprada en el mercado público, también era cierto, en este caso en particular, para la carne que podía ser servida en privado, en casa de algún incrédulo. Era exactamente la misma situación. La carne que se comía en privado no estaba contaminada, fuera o no fuera ofrecida a un ídolo. Hubiera sido o no hubiera sido. La carne no se contamina en sí por eso. No perdía sus propiedades de carne. Podía saciar el hambre, podía nutrir a la persona, podía disfrutarse en el paladar, aquel jugoso steak asado a la parrilla, etcétera. No afectaba en nada desde ese punto de vista. El hermano podía comer. Si aquel incrédulo lo invitaba a su casa y él aceptaba la invitación y servía la mesa, pues el hermano podía comer de lo que le sirvieran sin ningún tipo de culpa ni ofensa en su conciencia. Y volvemos a lo mismo, él no tenía que hacer una investigación y estar indagando acerca del origen de aquella carne, simplemente coma. No hay ningún problema. Él podía tranquilamente, sin necesidad de preguntar de dónde procedía esa carne y disfrutar de la invitación y la comida puesta en la mesa. Y es que el cristiano, hermanos, no ofrece ningún homenaje a algún ídolo por el simple acto de comer la carne. La idolatría es más que eso.
La idolatría es un acto que involucra la mente y que involucra también el corazón. La idolatría no es un mero acto mecánico de comer carne. Por comer aquel platillo que le pusieron en la mesa no quiere decir que ya se convierta en idólatra. Para que fuera idolatría tendría que estar involucrado el pensamiento, el corazón. Si alguien, hermanos, nos invitara a nosotros a su casa y nos dice, ¿gusta unos tamalitos? ¿Qué le diría a usted? Le ponen ahí a la mesa el plato con tamales, y hay frijolitos, y hay ahí atolito, y hay ensalada. Y ¿qué le diría a usted? Pues yo creo que todos diríamos, pues sí, gracias, muchas gracias, si se me antoja, ¿cómo no? Si me como unos 3, 4 tamalitos. Vamos a estar preguntando, indagando, vamos a estar investigando. No, pues uno va y come. A lo mejor no es cristiano el que nos invita, pero pues son tamalitos. Y los disfrutamos. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero hermanos, ¿qué diría usted si alguien le dice, ¿gusta unos tamalitos de los que ofrecimos en el altar de muertos? Ahí ya cambia la cosa. Y son los mismos tamalitos. Las mismas manos los prepararon, los mismos ingredientes, la misma carne, todo es lo mismo. Pero le dicen, fueron de los que pusimos en el altar, de los que ofrecimos a los muertitos. ¿Gusta comer con nosotros? Ahí es diferente. Yo sé que aquí en Estados Unidos no está tan arraigada esa tradición. No me ha tocado ver alguna familia mexicana que haga esto, pero allá en México es más común. En estas fechas pasadas de los 1 de noviembre, la gente celebra a los muertos y hace altares, ¿verdad? Y prenden ahí veladoras y ponen flores y ponen las fotografías de los muertos, y la creencia de la gente es que los muertos vienen del más allá. Y les ponen caminitos de flores de cempasúchil y los dirigen hacia el altar, y en el altar ponen toda clase de alimentos, y ellos vienen a disfrutar de los alimentos que en vida les gustaban. Y ahí están aquellos ricos platillos ahí en el altar, y ya después de algunos días pues ya quitan todo eso y pues no tiran la comida, hay que comerla. Pero ahí, ¿qué tendríamos que decir? Ahí la respuesta es no, muchas gracias, pero no puedo comer de estos tamalitos con usted. Mire, dice el apóstol Pablo en el verso siguiente, verso 28, dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice Pablo, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Vemos que aquí la cosa es diferente. Te invitan a comer, ve y come, y no preguntes nada, y tú disfruta lo que te pongan en la mesa. Pero si te dicen, vente a comer de esta comida que ofrecimos al Dios, al ídolo, dice, no lo comas. No lo comas. Si al cristiano se le informa que esa carne ha sido ofrecida para homenajear a algún ídolo, el cristiano no puede tener nada más que ver con ella. Nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice Pablo, no la comáis por causa de aquel que lo declaró? Bueno, porque su consumo sería interpretado como un respaldo implícito a su Dios, a su ídolo, a su religión, a su creencia. Sería como apoyar lo que ellos hacen y participar. La conciencia de aquel que lo declaró va a pensar que el cristiano comulga con su fe idólatra.
El cristiano, hermanos, no puede dar lugar, dar pie a que esas cosas sucedan. Si dice, sí, claro que sí, pero fue ofrecida al ídolo, no hay problema, vamos a comer. Él va a pensar, pues él también cree en el ídolo. Él cree igual que yo. Pensamos de la misma manera. Él acepta lo que yo hago. ¿Sí? Y no podemos hacer que nuestras acciones produzcan esos pensamientos en las demás personas. Aquí vemos, hermanos, nuevamente cómo la libertad tiene límites. Tenemos libertad de comer carne, no hay problema, pero hay circunstancias donde no es apropiado y tenemos que restringirnos, que limitarnos para evitar malos entendidos o que la conciencia de otro hermano o de otra persona pues tenga un concepto incorrecto. La libertad nuestra puede y debe ser afectada por la conciencia de otras personas. A veces y va a ser necesario renunciar, hermanos. A veces será necesario renunciar a algún derecho, alguna libertad que tengamos para evitar censuras y para evitar traer deshonra a nuestro Dios con nuestras acciones. Dice en el verso siguiente, en el versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si alguien dijera esto, alguien argumentara, pues ¿por qué? Porque a veces nos defendemos y dice, pero ¿por qué? Si yo puedo. ¿Por qué me limitan? Es injusto. Yo hago mi oración, yo le doy gracias a Dios por esta comida. ¿Por qué he de ser censurado, condenado por comer? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque al comer esa carne que le estaba siendo informado que había sido sacrificado a los ídolos, entonces él sería tropiezo para otros allí presentes. Su acción iba a ser tropiezo para los demás. ¿Y qué honra puede haber en ello? ¿Cómo sentirse tranquilos en la conciencia? ¿Cómo sentirse orgullosos de ser tropiezo para otras personas por causa de nuestras acciones y por ejercer nuestros derechos y libertades? No hay honra en ello. Era mejor no participar para no ser relacionado con el ídolo y para no poner tropiezo a nadie. Era mejor no participar para no dañar la influencia del evangelio. Era mejor no participar para no crear una falsa visión de las personas acerca de Dios y acerca de la iglesia también que Jesús edificó. Porque si lo hacemos, la gente va a creer, no, pues los cristianos, ellos también creen en los muertos y que ellos vienen y ellos están de acuerdo en que se ponga un altar y se les ofrezca comida. El otro día vino el hermano Israel y aquí comió con nosotros del panecito de muerto que pusimos ahí en el altar y de los tamalitos. ¿Sí? Y entonces vamos a tergiversar el evangelio, la iglesia, la visión que la gente tiene acerca de Dios, del Señor Jesús, de su doctrina, por ser partícipes con ellos en cosas que sabemos no son correctas. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos tener cuidado. Nuestra libertad tiene límites. Pero continúa el apóstol Pablo y en la parte final del capítulo 10, él hace como un pequeño resumen y él nos da algunos principios fundamentales para la vida cristiana en cuanto a este asunto se refiere. Él concluye con 4 cosas, 4 puntos básicos que deben de regir la vida cristiana. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 31 y tiene que ver con el hecho de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Dice él en el versículo 31 de 1 Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Punto número 1, todo lo que hagamos debe de ser hecho para la gloria de Dios. Dios necesita ser glorificado en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro ejemplo, en todo lo que hagamos. No debe haber cosa alguna en la que participemos
que vaya a generar descrédito o deshonra para Dios, para su palabra, para su iglesia, etcétera, etcétera. Nada de eso. A veces hay algunos que llegan a decir, pues yo no veo nada de malo en tal cosa, y se defienden. Algunos dicen, si no pueden convencerme de que esto es pecado, pues yo lo voy a seguir haciendo porque a mí me gusta. Y reducen, hermano, la vida cristiana a una mera posición defensiva. Nuestro gusto personal es el punto. Siempre ha de subordinarse a lo que conviene a la gloria de Dios. No es nada más pensar, es que a mí me gusta, tienen que convencerme, si no yo no cambio. Pero ¿está trayendo gloria a Dios? ¿O está afectando de alguna manera la imagen de Dios, del evangelio, de la iglesia? ¿O está afectando la vida de otras personas? Hay que considerar, hermanos, otros factores también. Debemos vivir nuestras vidas para mostrar que todo se trata de agradar a Dios. Debemos ser luz en el mundo para que los hombres glorifiquen a Dios al ver nuestras obras, nuestras vidas, nuestro ejemplo, etcétera, etcétera. Ese es el punto aquí primero que nos deja en claro Pablo. Comamos, bebamos o lo que hagamos, que siempre traiga gloria y honra a nuestro Dios. El segundo punto que menciona Pablo es que no debemos de ser tropiezo. Dice el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No se trata nada más de los hermanos aquí en la congregación. Pueden ser hermanos en otros lugares o pueden ser inclusive personas del mundo. Ser tropiezos para ellos. Pues no. No debemos tener mucho cuidado con esto. En México, por ejemplo, y sobre todo para el sur, y tal vez en Centroamérica, no sé, nunca he estado en Centroamérica, pero es muy común, ¿verdad?, que las hermanas, por ejemplo, no usen pantalón como una prenda ordinaria de vestir. Eso es muy común. Aquí es más común que las hermanas usen pantalón. En realidad la Biblia no habla de un tipo de prenda exclusiva porque los pantalones no existían y los hombres usaban pantalones cuando fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento. Jesús no usó pantalones ni los apóstoles, pero en México, por ejemplo, es muy común que las hermanas usan solamente faldas y vestidos. Pero si uno va a México, ¿verdad?, y va, no sé, al sur del país y dice, no, pero a mí no me interesa que usen, yo voy a llevar mis pantalones, dice la hermana. Bueno, puede decir, pues yo no veo nada de malo, que me comprueben que es pecado. Comprueben a ver el texto, ¿dónde dice el texto? Y si no me lo comprueban, a mí no me interesa lo que ellos piensen, yo así voy a ir vestida. ¿Ok? Bueno, nada más está pensando en sí mismo. No está pensando en los demás. Dice el apóstol Pablo, no debemos de ser tropiezo. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a los hermanos. No debemos hacer nada que perjudique la fe de las personas, haciendo que se alejen de Cristo, por ejemplo. No. El propósito de todo cristiano debe ser el de no poner tropiezo delante de nadie, de ninguna persona, ni dentro ni fuera de la iglesia. Nuestros pasos en todo, hermanos, deben de procurar no solo la satisfacción nuestra, sino también el progreso o el bien de las personas que nos rodean. El cristiano no debe hacer nada que impida la entrada del inconverso en el reino de Dios. Tampoco debe hacer nada que cause la caída del cristiano de la gracia de Dios. Nada
Que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro ejemplo no motive a nadie a alejarse de Dios. No debemos de ser tropiezo. Dijo el Señor que el que fuere tropiezo, uno de esos más pequeños, dice, mejor le fuese que se atase a una piedra de molino y se arrojase al fondo del mar. En el verso 33 el apóstol Pablo da un tercer punto importante que debe regir la vida cristiana, y es no buscar nuestro propio beneficio. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así debemos de pensar. Es decir, hermano, hermana, no se limite a hacer lo que es bueno para usted solamente. Haga lo que es bueno también para los demás. Enfóquese también en ello. Piense siempre en cómo está ayudando o en cómo está contribuyendo usted a la fe de otros, o cómo puede ayudar y contribuir en el crecimiento espiritual de las demás personas. ¿Qué nos estamos diciendo unos a otros que ayudará a nuestra edificación? ¿Qué le diremos a las personas en el mundo que les mostrará a Dios, que les dará un conocimiento espiritual? Pensar en ello y hacerlo, ejecutarlo. Cuando uno está preocupado por la salvación de aquellos que nos rodean, entonces no cuesta trabajo hacer esto que dice Pablo. No cuesta trabajo renunciar muchas veces a ciertos derechos o libertades. No, porque yo quiero el bien de él, de ella, yo quiero que se salve. Y si esto que yo hago puede ser tropiezo, pues no lo voy a hacer. Le voy a ayudar para que se convierta o para que permanezca fiel. Y voy a enseñarle. Los hermanos, todos tenemos que crecer y madurar espiritualmente y crecer en el conocimiento, pero en la iglesia siempre va a ser así. Que unos tendrán más tiempo, unos están pues más estudiados en cuanto a la palabra de Dios, otros no tanto. Unos tienen una fe más fuerte, otros no tanto. Unos tienen convicciones bien sólidas, otros no tanto. Y va a haber de todo. Entonces, a veces va a ser necesario ponernos al nivel de los hermanos que están a nuestro alrededor y ayudarles con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, mientras ellos maduran y crecen y disciernen mejor las cosas. El último punto, hermanos, imitemos a Pablo y a Cristo. Y esto ya se encuentra al principio del capítulo 11, que viene de la mano con lo que dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 10. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y básicamente aquí es donde cierra el apóstol Pablo, pues toda esta enseñanza relacionada a los sacrificados, los ídolos. No hay nada más en contra del ejemplo y el amor de Cristo que vivir para uno mismo y dañar a los demás. Jesús no hizo esto. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a lastimar, no vino a dañar, no vino a destruir. Él vino a salvar. Cuando nosotros, hermanos, no seguimos este ejemplo y hacemos lo contrario, nos preocupamos solamente por nosotros mismos, sin importar el daño que podamos causar a otros, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, no estamos siguiendo sus pisadas. No hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No debemos actuar así. El Señor se sacrificó a sí mismo, sufrió daño, sufrió pérdidas por el bien del mundo, por rescatar a las almas. El apóstol Pablo, por su parte, también había dicho a los hermanos que no se aprovechó de los muchos derechos que tenía. Inclusive, hermanos, de los derechos ordenados por Dios, como era el recibir sostenimiento para predicar el evangelio. Él estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos para que el evangelio no fuera entorpecido y las almas pudieran ser salvas. Pablo imitó la vida de Cristo y nosotros hacemos bien en imitar a Pablo porque él imitó a Cristo.
Él dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así que nosotros también tenemos que imitar ese mismo proceder, sacrificándonos por los demás, entregándonos por los demás, viviendo con la preocupación por el bienestar espiritual de los demás. Cuando lo hacemos así, estamos imitando a Pablo y por consecuencia imitando a Cristo desde la perspectiva, el punto de vista en el cual Pablo dijo estas palabras. Así que hermanos, pues ojalá que lo que hemos considerado sobre este tema, ¿verdad? Pues nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, nos ayude a discernir cuando a veces no sabemos con exactitud cómo actuar ante cierta situación que se da entre los hermanos, la iglesia, etcétera. Que nos ayude, hermanos, para ser mejores, para gloria de Dios y beneficio de nuestros hermanos. En pantalla está el plan de salvación. Nos acabamos de invitar. Hoy estamos aquí reunidos la iglesia y hoy es el día de salvación. Y hoy, si usted quiere, si usted desea, hoy puede obedecer el Evangelio y ser bautizado para perdón de sus pecados. Y le hacemos la invitación de todo nuestro corazón. No quisiéramos que se fuera en esta tarde a casa sin haber obedecido el Evangelio de Cristo.